Las playas de Baleares podrían perder hasta un 60% de su superficie de aquí al año 2100 como consecuencia de la subida del nivel del mar. Esta es la conclusión que presenta una tesis doctoral defendida en la Universidad de las Islas y que trata de esclarecer la evolución que le espera a nuestras costas arenosas en este contexto de cambio climático. El estudio académico lo firma Pau Luque, que es físico y ya nos escucha. Buen día, Pau. Hola, buen día. Tu investigación se basa en simulaciones numéricas para poder estimar inundaciones y erosiones. Según estos cálculos, dentro de 75 años puede desaparecer hasta el 60% de las playas. Esta supongo que es la predicción más extrema, pero ¿qué escenarios contemplan la investigación que has desarrollado? Bueno, pues lo que hemos hecho nosotros, básicamente, hemos tenido en cuenta los escenarios que hay de emisiones, ¿no? para este siglo, y entonces a partir de esto, pues manejábamos cuáles serían las potenciales rangos para la subida del nivel medio del mar, ¿no? Entonces, a partir de escenarios más pesimistas o menos pesimistas, es decir, hay distintas evoluciones que se esperan del nivel medio del mar basado en cómo será la evolución de la situación y cuáles serán las emisiones asociadas. Entonces, pues como decías, lo que tenemos son esos distintos escenarios y un rango también para cada escenario, porque al final incluso teniendo una espera de cuál puede ser esta evolución en el medio del mar, hay bastantes incertidumbres asociadas y entonces por eso siempre hablamos de probabilidades, ¿no? Asociadas a estos casos. Claro, lo que nos cuenta la historia es que esas probabilidades, al final, en algunos casos, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, es cierto que hay mucha incertidumbre, pero no dejan de ser probabilidades numéricas, ¿no? Que se hacen a través de esas simulaciones, pero vemos que se está acelerando a un ritmo muy preocupante, de manera que esos escenarios que serían los más pesimistas, incluso podemos temer que sean incluso peores, ¿no? Porque la aceleración que nos muestra eso, ¿no? Veranos como este mismo que estamos viviendo con temperaturas muy altas. Hoy seguimos un día más con aviso naranja, con temperaturas que van a alcanzar los 40 grados. Nueva ola de calor, la segunda de este verano. Y parece que nos estamos acostumbrando a veranos cada vez más cálidos y secos. Hablamos cada año de récord, pero es anómalo, definitivamente, ¿no? O sea, es verdad que sí que existe una cierta variabilidad. No significa que no podamos tener un año a lo mejor más frío o que el nivel del mar no baje en algún año concreto, pero es verdad que la tendencia es esta, a subir. De hecho, en muchos sitios se baten récords continuamente y como que cada año siempre es un récord nuevo que supera el del anterior. Y si no lo es, y miramos a lo mejor los últimos 10 años, todos tienen récord, ¿no? Es como que es algo que es generalizado. Y me gusta mucho me gusta, que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, porque justo hablas de aceleración, y esa es una de las cosas que vemos también. Aunque la subida del nivel del mar, por ejemplo, en este caso concreto, pero diversos efectos, ¿no?, del cambio climático, aunque incluso ahora nos parezcan más o menos lentos en el sentido de que nos acostumbró más o menos rápido. Bueno, el año pasado a lo mejor hizo más o menos la misma calor, pero claro, lo comparas con bastante tiempo atrás y que se nota. Y de lo hecho, otra cosa es que también lo que se espera es que cada vez este cambio sea más rápido. Es decir, que a lo mejor lo que pueda subir el nivel del mar en los próximos 10 años puede que sea una fracción de lo que subirá en la siguiente década y subirá aún más en la siguiente. Es decir, que aparte de que se acumule, es que cada vez estos cambios son más rápidos para el mismo tiempo. Por eso hablamos de esa aceleración, ¿no? Y luego había también otra cosa que comentabas, y es que también con los escenarios, ¿no? La idea, lo que estamos viendo es que cada vez estas predicciones o estas proyecciones son más pesimistas. Es decir, hay informes, los distintos informes que se van haciendo, cada pocos años intentamos repetir los estudios para, pues eso, contar con las últimas técnicas y los últimos datos y basados en las evidencias que se van, al final, porque esto es un análisis en cascada. Nosotros recibimos información nueva sobre el cambio climático, podemos actualizar también nuestros estudios y siempre las proyecciones son cada vez a peor. Lo que era el caso pesimista hace unos años ahora es como el caso esperable, y el caso pesimista de ahora es mucho peor, ¿no? ¿Eso quiere decir que las previsiones más pesimistas son las más probables?
Bueno, quizás con la información que tenemos hoy en día, lo que era la predicción pesimista hace unos años, pues hoy en día, o unos pocos años, puede que sea la más probable. Claro, tampoco puedo hablar a futuro, pero sí que es verdad que esta tendencia la hemos visto en el pasado, ¿no? Por ejemplo, en el estudio que hicimos, que de hecho justo la parte de la superficie de playas era de la primera parte que hice desde hace ya unos años. Entonces, lo que era el escenario pesimista, que era hasta un nivel de subida en el medio del mar, hoy en día el escenario pesimista pues ya puede ser, ahora no tengo las cifras en mente, pero 2-3 metros quizás. Wow. Es decir, que lo que hace unos años veíamos como el escenario pesimista, pues ahora es más probable. Y luego hay otro problema que tenemos también, y es que incluso los modelos, digamos, más agradables, digamos, que conseguimos hacer una transición energética rápido, que se puede cortar las emisiones muy rápido, incluso siguen mostrando que sigue subiendo el nivel del mar, porque el sistema tiene una cierta inercia, es decir, aunque consigamos frenar lo mismo, sí que mitigamos los efectos que pueda haber a futuro, pero no significa que si paramos de emitir ahora no vaya a seguir yendo a peor. Habrá unos años donde incluso seguirá habiendo este efecto. ¿Cuál es el estado actual? ¿Dónde está ahora el nivel del mar? ¿Y qué prevén en ese escenario, en el más pesimista, estará en 2100? Pues mira, usando como referencia el nivel ahora, digamos, en esta década, podríamos decir a principios del 2020 o así, la evolución que veremos, que considerábamos nosotros para el estudio, era pues eso, entre una fracción puede ser alrededor del medio metro hasta 1 metro de subida del nivel medio del mar, que produciría esta reducción de superficie de playas, ¿no? Hasta que más de un 60% de las playas pierdan más de la mitad de la superficie. Claro, y además... Y ya digo que las proyecciones de ahora tienden a ser todavía hacia niveles del mar más altos, lo cual significaría que si actualizamos ahora estas proyecciones sobre playas podría ser todavía peor. Todavía peor. Y además parece como muy lejano 2100. Bueno, depende de la perspectiva con la que miremos, ¿no? Pero es verdad que decimos, 2100 quedan 75 años y uno piensa en las generaciones futuras, ¿no? A lo mejor en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos. Pero claro, hasta llegar a eso, hasta llegar al 2100... No es que cambie de hoy a 2100, es un cambio progresivo, ¿no? El nivel del mar va a seguir subiendo y las consecuencias se van a ir dando. ¿Cuáles dirías que son las principales amenazas que traen consigo esta constante, ¿no? Esta evolución de este creciente subida del nivel del mar hasta el 2100? Bueno, pues desde nuestra perspectiva, ya te digo que hay más. Por ejemplo, sí que hay compañeros que también han analizado los efectos que puede tener a lo mejor en las reservas de agua dulce, ¿no? Pero nosotros no hemos llegado hasta tal extremo, ¿no? De esto de desalinización o de acidificación, no hemos entrado en esta parte. Desde una perspectiva física y simplemente mirando en costas, pues por un lado tenemos, digamos, el efecto directo por el hecho de que suba el nivel del mar, pues hay un área que va quedando cada vez inundada y hay una superficie de playa que se va perdiendo, es decir, hay este efecto directo, en general ya pues es, digamos, superficie perdida, digamos, pero es que luego hay otro efecto y es que el hecho de que el nivel del mar esté más alto y que por lo tanto la línea de costa se encuentre en un estado de recesión, es que hay más facilidad para que si llega un episodio de tormenta tenga más capacidad de tener un efecto todavía más hacia adentro, ¿no? Hacia tierra. Claro. Entonces, no solo es el efecto promedio o esta pérdida general, sino además significa que incluso otra parte del estudio que teníamos es que las mismas tormentas que nos están llegando hoy en día, si tenemos en cuenta un evento similar al que hemos tenido hoy en día, porque luego también hay gente que hace estudios sobre cómo pueden empeorar estos episodios de tormenta, ¿no? Pero teniendo en cuenta el mismo tipo de tormentas que tenemos hoy en día, por el hecho de que el nivel del mar suba y que por tanto la costa también esté en un estado de recesión, también significa que el impacto que puede tener las tormentas, tanto de inundación como sí, básicamente en el caso de costas es pues, por el efecto del oleaje y de este pico de nivel del mar asociado a la tormenta, ¿no? Pues que tiene un efecto que puede afectar a más territorio del que está afectando hoy en día. Claro, estamos cada vez menos protegidos ante temporales, ¿no? Por esa pérdida de zona de costa, digamos, de zona arenosa. Eso va eliminando la protección que tenemos, pues con tormentas que cada vez también son más virulentas, ¿no? Porque va junto, ¿no?
estas olas de calor al final también traen temporales mucho más virulentos, tormentas más virulentas, y las inundaciones, lo vemos en otros puntos de la península, por ejemplo, ¿no? También son más frecuentes y con consecuencias mucho más graves, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en cuenta también, ¿no? Ya te digo, es que incluso con las mismas tormentas Sí. puede significar que a lo mejor alguien que se le inundaba la casa si tenía, pues eso, a lo mejor vivía cerca de costa, puede ser que le ocurra con más frecuencia, o alguien que no le pasaba, que quizás entre unos años pues pueda empezar a pasarle. Claro. Y respecto al tipo de tormentas, cuando nosotros hicimos el estudio, porque ya te digo que justamente lo que estamos hablando ahora fue la primera parte del estudio que hace ya pues, quizás unos 3 años o así. Entonces, en este momento, a pesar de que sí que había ideas también de cómo podría cambiar la intensidad de las tormentas, no había un consenso entre los distintos estudios. Entonces, al final por eso consideramos las mismas condiciones actuales, pero sí que, por ejemplo, recientemente he visto que había artículos que decían que, por ejemplo, este tipo de tormentas ¿no? similares a los huracanes tropicales, ¿no? que a lo mejor que podían producirse con más facilidad o con más frecuencia, y no recuerdo incluso con más violencia, lo cual efectivamente no es simplemente de que cambie esta situación de base, sino que existe la posibilidad de que pueda cambiar también la intensidad de las tormentas que están llegando. Claro, en juego está la protección ante esos temporales, pero también cuando pensamos en estas zonas, en esta comunidad autónoma, en este archipiélago, son zonas muy esenciales también para nuestro modelo económico, ¿no? Para la economía turística. Esto no hay que perderlo de vista, no es lo más importante, pero desde luego también está en juego, claro. Sí. Es parte también, por supuesto. Quiero decir, no es... al final nosotros sí que, aunque hemos hecho, digamos, una pequeña pincelada en este sentido, al final la idea que tenemos nosotros es pues poder intentar hacer las predicciones lo más acertadas posible y lo más actualizadas posible para poder dar información lo más cercana a la mejor idea que podemos tener, pues eso, tanto a la población como a las administraciones, para que al menos podamos ser conscientes. Si bien al final es pesimista porque bueno pues no es nada agradable, ¿no? ver estos resultados, pero al menos poder tener esa información para poder actuar en consecuencia. Es decir, por un lado está el hecho de que hay estos cambios y luego también es cómo podemos afrontarlos. Y efectivamente, como decías, no solo es simplemente lo que puede ocurrir, digamos, directamente a la playa, sino también que eso pueda tener impactos, pues en este caso, como decía, sobre la actividad económica, ¿no? Por ejemplo, simplemente por superficie de playa, fue una estimación. Es verdad que esa parte no la hice yo del estudio, pero en el artículo hay una estimación de simplemente por la pérdida de superficie de playa, pues básicamente la capacidad también que tenemos de albergar a gente en las playas es menor, ¿no? Sí que hubo otro compañero que en este estudio hizo un análisis simplemente viendo con la cantidad de superficie de playa perdida, ¿no? que impactaría en algo tan básico como cuánta gente pues puede caber en la playa, ¿no? Que a veces, si la playa está llena ahora, imaginaos cómo sería la situación si tenemos la mitad de la playa. Claro. Entonces, simplemente hicimos ese análisis tan directo, pero es que al final esto va en cascada, ¿no? Quiero decir, no simplemente afecta a la cantidad de gente que puede ir, sino también cómo pueden estar allí, cómo estará la playa en ese momento, y luego se tendrá, pues eso tendrá efectos más allá, ¿no? Claro, y en las infraestructuras, ¿no? Que acogen a todas estas personas. Eso es, nosotros no entramos ahí porque no es nuestra especialidad, pero efectivamente ya simplemente por un análisis tan sencillo como este se puede ver que tiene un efecto. Claro, y además pensamos en esa mitad, en esa reducción de la mitad, ¿no? de la zona de playa en 75 años, pero si nos ponemos a mirar 5, 10, 15, no será la mitad, pero iremos llegando a ese porcentaje, ¿no? Cada vez va a ser menor la superficie de playa, claro. Claro, o sea, nosotros destacamos este número, creímos que era una digamos, una magnitud bastante significativa, ¿no? El hecho de decir la mitad de la playa y una cantidad de las playas que pierdan más de la mitad. Es verdad que esto depende del momento en el que se analice y depende también de playa a playa, pero es verdad que efectivamente hasta que lleguemos ahí, a lo mejor estamos hablando de que haya playas que han perdido pues un tercio de su superficie y ya es algo bastante notable, ¿no? Pero es que a lo mejor hay playas de que habrán perdido más. O sea, estamos hablando de cuántas playas han perdido la mitad, pero quizás hay playas que sean más sensibles que a lo mejor puedan casi desaparecer completamente, incluso antes de este momento. Y de hecho en el estudio planteáis, el estudio se plantea definitivamente como una herramienta y que esperemos que sirvan, pues bueno, que se tengan en cuenta a la hora también de diseñar políticas de gestión de la costa que sean sostenibles, eficaces
y que traten de minimizar este impacto, ¿no?, provocado por el propio cambio climático. ¿Qué decisiones crees que serían prioritarias teniendo en cuenta este contexto? ¿Cuáles serían para ti? A ver, ya os digo de nuevo, yo soy más científico, ¿no? Quiero decir, aquí ya entramos un poco en el punto de la ingeniería, pero sí que es cierto que al menos desde mi perspectiva está justo lo que decías, el hecho de que se involucre todo el mundo también por intentar tener en cuenta estos resultados para poder tener en cuenta las acciones que se pueden tomar, ¿no? Y luego al final una cosa que ya os he comentado un poco, pero que me parece muy importante, y es que no veamos estas predicciones ya como algo, digamos, monolítico, sino algo que hay que actualizar continuamente. De hecho, en la tesis teníamos una primera parte que era esto, una especie de proyección, de predicción de qué es lo que puede pasar sobre las playas, pero es que luego también teníamos una parte de intentar mejorar estas técnicas o de también tener más observaciones para poder mejorar estas predicciones, ¿no? Y una de las cosas a destacar es que, por ejemplo, vimos que las playas que tienen un límite duro detrás, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de playas que puedan tener un paseo marítimo o que estén justo detrás de un acantilado. Conforme la playa vaya perdiendo superficie, empieza a responder todavía de forma peor a la que nosotros tuvimos en cuenta o a la que generalmente se tiene en cuenta, porque básicamente al tener este contorno duro no puede retroceder y no tiene, digamos, un aporte de material tampoco detrás del cual se pueda nutrir. Entonces es posible que estas predicciones para ciertas playas todavía se empeoren. Entonces, por un lado, yo diría esto, continuar intentando mejorar todas estas números, ¿no?, que tenemos sobre esto, y al final, por otro lado, pues eso, tener colaboración con todo el mundo. Nosotros, una parte del estudio, estuvimos trabajando con Iberostar, que nos dejó poner el instrumental en el hotel que tenía en Playas de Muro, y con eso pues hemos sacado bastantes observaciones con las cuales vamos a poder mejorar los modelos. Luego también sí que este mismo tipo de estudio que hemos hecho nosotros, también con el SOCIP, que sigue haciendo una labor importantísima de observaciones, hicieron también una versión que pueda utilizarse digamos, a más alta resolución, con más datos a nivel municipal, también para que se pueda tener en cuenta esto que va a ocurrir. Entonces, realmente sí que la gente está teniendo en cuenta, o las administraciones están teniendo en cuenta esto. Yo creo que es la primera parte más importante, es tener claro, o tener lo más claro posible qué es lo que puede pasar, para poder al menos poder empezar a ver en cada caso qué tipo de actuación se puede hacer, ¿no? No simplemente es va a pasar esto, sino también cómo podemos enfrentarnos a esto. Pau Luque, muchísimas gracias por estos minutos. Buenos días. Gracias, buen día.